el aporte de la política. Descubre el verdadero sentido de la política, el poder y la democracia. Y volvemos a tener a Gustavo Luis Velázquez, abogado experto en negociación, egresado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard y doctor en Ciencias Políticas, autor del libro La quiebra del modelo político, CEO del Cambridge International Consulting, que es una consultora líder en la influencia estratégica. Bueno, fue mi profesor allá en Harvard junto a otros en este tema de negociación y persuasión, y pues estamos tratando de entender este tema de la negociación desde el punto de vista de que quienes participan somos seres humanos, y la propuesta de Harvard nos decía la semana pasada que es apartar a las personas en función a apartar o dejar fuera las emociones. Nos detallaba algunas de estas emociones y nos hacía algunas cuantas recomendaciones de cómo lograrlo. @Gustavo Luis Velázquez en sus redes sociales. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. ¿Cómo está mi profe? Hola, ¿cómo estás, María Alejandra? Sí, muy bien, gracias a Dios de tenerlo nuevamente allí. Entonces, bueno, hablábamos de lograr esa negociación exitosa y es difícil pues apartar esas emociones. Resaltabas algunas emociones en particular y bueno, no sé, y yo te preguntaría si también las emociones ayudan si las controlas, pues ayudan a hacer esta negociación exitosa. Bueno, como te decía... Porque la gente es emocional, ¿no? Y toma así decisiones a veces impulsivas. Sí, muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, lo que dicen los expertos, y yo creo que el 100% de la humanidad podríamos decir que tienen razón, es que primero las emociones no las puedes apartar. Esas Ahí, vienen de fábrica, exacto. ¿no? Las puedes Esas vienen controlar de fábrica. entonces. Y las emociones tampoco las podemos controlar, es nuestra reacción. Pero cuando sentimos alegría, la sentimos, ¿no? Puede que yo no me sonría, pero la sentimos. Cuando sentimos ira, bueno, puede que yo me agarre las manos, pero la sentimos, Sí. ¿no? Esas están allí. Claro, pero entonces ahí también hay un riesgo del lenguaje no verbal, ¿no? Que puede influir también en esa negociación. Claro, entonces hay una cantidad de desarrollos de neurociencia que tienen que ver, o al revés, ¿no? El tema de PNL tiene que ver mucho con la neurociencia, que son investigaciones que nos ayudan a entender cuáles son nuestras reacciones y, bueno, sobre todo para detectarlas en el otro. Pero vamos a decir que esos son campos muy especializados, que tal vez hay personas que tienen esa habilidad innata en saber que esos dos parpadeos que tú acabas de hacer significan que tú estás pensando en la próxima pregunta. No lo sé, pues, pero hay gente experta en eso. Sí, Pero cuando estamos en un proceso de negociación, ¿verdad? Que sabemos que las emociones están allí presentes, pero que no están en un nivel demasiado elevado. Como decíamos en el anterior programa, la recomendación que hay es que más que uno se ponga a descubrir qué siento yo o qué siente el otro, cómo va a reaccionar el otro o cómo voy a reaccionar yo, el tema es, o la recomendación, es más bien pensar en cómo promover emociones positivas en la situación en la que uno está. Exacto. Y hablábamos de esos 5 aspectos, que cuando uno muestra aprecio, cuando uno consigue afiliación, cuando uno respeta la autonomía, cuando uno reconoce el estatus o desempeña un rol agradable, eso genera emociones positivas y eso permite que, Claro. ya ahora hablando del proceso de negociación, que cuando entremos a hablar de nuestras necesidades, nuestros intereses o a inventar soluciones y buscar criterios, etcétera, se haga en un ambiente de una mejor relación, vamos a decir, de una mejor emocionalidad, y eso va a favorecer una mejor comunicación.
Claro que ¿no? la comunicación es otro de los pilares en esto de la negociación y bueno, uno de los pilares fundamentales tú hablabas de los intereses, pero entonces los intereses mueven las organizaciones, mueven a las personas para llevar a esta negociación. Entonces yo te diría, si hay un presidente de una empresa o que es absolutamente emocional, puede seleccionar a otro que lo represente para llevar adelante entonces la negociación, que se sepa controlar un poco más para lograr entonces la negociación. Esto es válido. Exactamente, esa es una extraordinaria sugerencia, Ok, ¿no? Es decir, cuando los actores principales de una negociación están absorbidos por la emocionalidad, por la ira, por la frustración, hay muchísimas ujú, emociones que están allí. Bueno, lo mejor o lo recomendable es que delegar. o resuelva sus temas y los aclare y logre, eh, perdón por el lenguaje coloquial, bajarle dos Ajá. a esa, Respirar y bajarle dos, ajá, controlarse. ¿no? Uno puede entrar, ¿no? Hay Sí. muchos libros, por ejemplo, sobre cómo llevar adelante una buena conversación, ¿no? Ujú, Bueno, y lo primero que nos dicen todos los libros, y los viejos y los sabios, y las viejas y las sabias, las mamás, sí, etcétera, ¿no? sí, Escuche, claro, escuche, claro. escuche, porque Escucha mira, activa. la vida resulta que María Alejandra Malaver es dueña de su verdad, Ujú, por cómo tú piensas, cómo te ha formado, tus experiencias, etcétera. Y yo soy dueño de mi verdad, ujú. ¿no? Y entonces estamos a veces en una relación de, bueno, a veces llegamos a los extremos de quién le impone la verdad Al de otro. uno al otro. Claro, claro. Entonces, a lo que voy, viniendo del comentario de escuchar, porque a mí me beneficia, me da poder Ujú, si yo entiendo por qué María Alejandra Malaver piensa como piensa, o ujú. cuál es el origen de su verdad. Si yo logro entender eso, eso me da poder a mí, Sí, hay que lograr porque como no que es un que yo te poquito esté justificando. de empatía entonces para poder Exactamente, afinar ese canal de comunicación. exacto, ¿no? Ujú, Que bueno, la empatía es más complejo porque la sí, empatía es ponerse en el lugar del otro, sí, pero yo tal vez no necesite llegar a ponerme en tu lugar, sí. pero a lo mejor hace Escuchar, falta, escuchar. pero entenderte, Sí, escucharte, explícame por sí. qué. ¿Me puedes comentar, profundizar Claro, sobre esto? Y entonces, bueno, eso sí, genera una de las cinco cosas que dijimos antes, que es afiliación claro. o aprecio, porque el otro me está escuchando, me está entendiendo, me está preguntando, y Claro, ya pero eso, si llevamos esto al ámbito de la política y si no terminamos esto, vamos a seguir conversando porque hay muchos terrenos y escenarios de negociación que se están manejando en la política en este momento por ejemplo, hasta tú lo has dicho, lo decías en el aula de clases, hasta en guerra se tiene que negociar. Es quizás importante este tema de la negociación. Si entonces cuando uno elige a un gobernante, cualquiera que sea el cargo, ese va a ser el principal negociador, pero no necesariamente va a ser la persona a la cual. Entonces de ahí la importancia de nosotros como ciudadanos saber a quién elegir. pues definitivamente. Y bueno, volviendo a tu pregunta inicial, si la persona que está arropado por la emocionalidad positiva o negativa, es preferible buscar un mediador, Ok. ¿no? Ahí es cuando se buscan O mediadores. utilizar en la negociación un facilitador. Es parecido, mediador y Ajá, facilitador. ya va. Entonces, pero la cabeza está ahí presente o le delega y le puede confiar. O sea, ¿cómo funciona mejor? Bueno, la cabeza puede estar allí presente, naturalmente un facilitador o un mediador
le debe haber explicado previamente que que si la persona rompe en llanto, por ejemplo, Ujú. ¿no? Eso puede afectar el proceso. Ok, afinan la estrategia previa antes de sentarse, el rol de Claro, ¿no? cada quien. O si la gente se desata en gritos, Sí. eso puede afectar la comunicación y la relación. Ujú. Entonces, eso no lo puede controlar. Bueno, entonces usted se busca Mediador. un negociador en su nombre, Ujú. ¿no? Ok. Yo delego en María Alejandra mi posición en la mesa para que tú negocies por mí. Sí. ¿No? Entonces, bueno, se supone que tú y yo tenemos que estar perfectamente claros en qué es lo que yo pretendo para que tú lo expreses de la mejor manera allí, ¿no? Sí. Entonces, hay muchos recursos para, para desarrollar eso. Bueno, lo vemos en los grandes conflictos en el mundo. Por ejemplo, en la época de Nixon y Kissinger, bueno, este, no se sentaba Nixon con el presidente de Vietnam a Ujú. negociar. Iba Kissinger e iba el canciller de Vietnam. Sí. Y ellos hablaban y ellos intercambiaban. Y bueno, hay un libro maravilloso que se llama, por cierto, Kissinger el negociador, donde Kissinger explica cómo armaba una estrategia para poder comunicarse y para poder influir bien en el otro. Sí. Y sin duda el tema emocional estaba allí. Sí, entonces es gente que se dedica y experto en esta materia. Yo te decía que seguramente vamos a tener que conversar porque en otra oportunidad, porque sí quiero llegar a ejemplos, ¿no? En este momento vemos a alguien que es verdaderamente es muy emocional, lo vemos, además es avasallador. Hablabas de lograr un poquito de escucha activa, de humildad, pero esas no son características que podemos ver en Trump, por ejemplo. Sin embargo, se ha sentado con Putin, pero pareciera que los objetivos no han sido logrados. Entonces, ¿cómo entonces avanzar en esta situación cuando se está amarrado a que, bueno, el presidente, aunque pudiera buscar pues a otra figura dentro de su equipo? Entonces vamos a hablar de eso en una próxima oportunidad porque se nos agotó el tiempo, pero un poco para abordar esos temas conflictivos y que estamos viendo como Perfecto. ejemplo en este momento en el globo terráqueo. Podemos tomar los ejemplos reales Exacto. de la actualidad. Así es. Muchísimas gracias, Gustavo. Encantada de tenerte. Sí, así la gente va entendiendo qué es lo que está sucediendo y quizás evaluar esos escenarios que ustedes los catedráticos pues son expertos en esta situación. Gustavo Luis Velázquez, abogado, experto en negociación, egresado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, doctor en ciencias políticas, autor del libro que se lo recomiendo, La quiebra del modelo político, CEO del Cambridge International Consulting, una consultora líder en influencia estratégica. Bueno, fue mi profesor y ahí lo tengo, por eso es que para mí es el que más sabe, en medio pues de todo un grupo de profesores allá. @ Gustavo Luis Velázquez para que lo sigas.